Cuando era pequeño, mi padre me contaba un chiste muy malo, pero a la vez educativo. Un hombre le dice a su hijo pequeño: Jaimito, sube al armario y tírate que yo te cojo. El niño se sube y al ver la altura a la que estaba encaramado, le da miedo y le dice a su padre: Papá, yo desde aquí no me tiro. El hombre le responde: Pero chiquillo, ¿no ves que estoy aquí debajo para que no caigas? Durante un rato, la conversación se repite con el miedo del hijo a caer y el padre dándole la seguridad de su presencia. Pues finalmente el niño se arma de valor y se tira desde el armario. Su padre se retira, el niño se estrella contra el suelo y mientras se queja por el dolor, se acerca a su progenitor y le dice: No te fíes ni de tu padre. Durante estos días se ha celebrado en Madrid la última cumbre de la OTAN. Si algo es sabido por los guiris que se acercan a nuestra tierra, es que como anfitriones somos el no va más. Esto ya lo vieron en sus carnes los del Comité Olímpico Internacional, cuando Madrid competía contra Chicago, Tokio y Río de Janeiro para la Olimpiada de 2016. Era evidente que a esos juerguistas no les iba mucho ni Chicago, por muy buen blues que tenga, ni Tokio, que son más bien raricos, así que al final estaba cantada entre Madrid y Río de Janeiro. Al final ya se sabe lo que pasó. Esos corruptos señores se decidieron previo pago por la peor opción. Y quizá la peor Olimpiada celebrada desde el 776 a.C. En esta ocasión, con la peña de la OTAN, ha habido de todo, desde un sobeteo asquerosillo por parte de Biden a Begoña Gómez y a la reina Leticia, hasta una buena juerga flamenca, como Dios manda, para los señoritos. Han salido todos encantados. Y era lo que Sánchez esperaba, preparar un buen escaparate donde él fuera el maniquí protagonista, el hombre anuncio, su sanchidad. Sabe que le quedan pocos telediarios y este quizás sea su último cartucho para resplandecer internacionalmente, pues aún queda muy lejos la fecha de la futura presidencia de turno española en el Congreso de la Unión Europea, en el Consejo, de la Unión Europea. Si algo sabemos de Pedro Bello es que es un superviviente y aprovecha como nadie las oportunidades que el destino le prepara. Pues esta cumbre ya estaba prevista desde tiempos de Rajoy y Cospedal, allá por el año 2018. En este caso, un verdadero hombre de Estado hubiera explotado el hecho de jugar en casa para sacar adelante acuerdos favorables para su país. Pero este señor lo que prepara es tan solo su futuro como expresidente. Por eso desea duplicar en España el gasto militar, para satisfacer a su nuevo amiguito Biden y a la industria armamentística de los Estados Unidos, que están haciendo su agosto con el totum revolutum de Ucrania. Pero de la defensa de Ceuta y Melilla no ha habido nada claro. Si hacemos caso al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, decía que con el nuevo concepto estratégico acordado que había de la defensa de la soberanía e integridad territorial de los miembros, las ciudades autónomas no están cubiertas de forma automática. Pero desde Moncloa nos cuentan que con este nuevo paradigma han introducido un matiz que clarifica cualquier duda sobre nuestra ciudad africana. Pero vemos que no hay modificación alguna en los papeles del Tratado de Washington y el gobierno queda ingenuamente satisfecho con lo dicho. En un discurso, el senador romano Cayo Tito dijo aquello de verba volant scripta manent, lo que en cristiano significa que las palabras vuelan, pero lo escrito permanece. Y yo diría, en palabras más rotundas y claras, con respecto a lo del Tratado de la OTAN, las del chiste que tanto me enseñó en mi niñez: no te fíes ni de tu padre. Muy buenos días, de nuevo, esto es El Mundo a las 8, soy Mario Marto y como cada semana tenemos también nuestro micrófono a Tomás Pérez. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Tú no has dado latín, ¿no? Yo no he dado latín. Qué lastimica. Es que se nota. Yo Son no- de estas cosas yo no he dado que latín. te Yo ya revientan pido latín. los tímpanos. La verdad es que es una lástima que se quitara el latín y el griego. Yo no llegué a dar, yo llegué a dar griego también en tercero ICOU. Y yo era un hombre de letras puras, purísimas, y el latín debería ser obligatorio, desde mi punto de vista. Yo latín no. Nuestra madre, vamos. Y bueno, pues bien, la verdad es que estamos bien pese al gobierno. Y bueno, hablando de gobierno, parece ser, como decíamos la semana pasada, que nos escucha alguien del ayuntamiento. Pues ya, si nos escuchan realmente, verdaderamente, pues mire, decirle
a lo del ayuntamiento, que se pasen por la calle Primera Travesía Doctor Benedicto, que está reventada. Y ya que están alquitranando alguna calle, que lo hagan con esa, porque es que parece que han tirado allí 4 bombas y está así desde hace ya bastantes años. Pues bueno, parece que el gobierno tiene claro lo de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Tú lo tienes claro después del festival este que han montado? Lo que está escrito está claro que no entra. Bueno, también llega a hablar, ¿no?, sobre que sería una decisión política, ¿no? Efectivamente, pues ahí es donde vamos. Lo que es vergonzoso es que pues quede en el éter la soberanía territorial y tenga que ser precisamente Boris Johnson, que tiene un territorio nuestro, que es Gibraltar, quien ha defendido la protección de Ceuta y Melilla, pues diciendo que está a favor de un compromiso, de que ese compromiso sea más claro con ese tipo de territorio. Porque ese concepto estratégico del que hablan, de protección a la soberanía e integridad territorial, pues, como decía el insigne Zapatero, es algo discutido y discutible. Porque, por ejemplo, Turquía tendría muy claro que Ceuta y Melilla son territorios españoles, son tan españoles como la tortilla de patatas. ¿Tú crees que lo tendría claro o pensaría que eso es parte de Al-Ándalus y que le pertenece a otros? Yo no estoy tan seguro que Turquía, aunque bueno, Turquía y España, especialmente con el Partido Popular, tienen muy buena relación, el partido de gobierno turco. Exactamente. Y bueno, y de también... hecho, tenemos misiles Patriot en la frontera y no sabemos si también quizás Vox, en su inicio, si tenía también muy buen rollo con Alep Vidal Quadras, que era uno de los que pedía que entrara en la Unión Europea, Turquía. Pues no me extrañaría. Entonces no sé yo si también parte de ese ADN lo habrá dejado en Vox. Y pues eso, también lo tendrá claro, por ejemplo, Estados Unidos, si dentro de unos decenios resulta que Ceuta y Melilla, pues la mayoría de la población resulta que son naturalizados o tercera generación. Claro que no. Y los españoles de pata negra de allí de Ceuta de Melilla son una minoría. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Habría una segunda marcha verde? ¿Dirían que eso es España? ¿Dirían que eso a la vez mayoría de gente que originariamente son marroquíes? ¿Qué pasaría con eso? Que curiosamente por algo así se ha iniciado el conflicto ruso en Ucrania. Efectivamente, ahí estamos. Y ahí están con el bando ucraniano. Y también la Segunda Guerra Mundial sucedió. por Danzig, realmente. Exactamente, por el corredor de Danzig, después también los Sudetes, el punto fue los alemanes que había en Polonia, que venían desde los que se fueron a las cruzadas, que eran los teutones. En fin, esas cosas pasan y entonces verba volan. Y las cosas hay que dejarlas muy atadas y no hay que... la historia está en eso, en que parece que lo de la OTAN es una cosa que es una unidad, que aquí actuamos toda la vez. No, señores, aquí cada uno de su padre y de su madre y actúan según sus intereses. Y parece que todos actúan según los intereses de Estados Unidos, porque estamos hablando de que, aparte de la juerga y de traerse Biden a su nieta y todo eso, pues se va a hacer un gasto de material, un gasto en material bélico aquí en España, que va a ser el doble de lo que se estaba gastando, más del doble, si no me equivoco. Y tendríamos que preguntarnos primero para qué va a servir, si va a ser para engordar las cuentas de la industria bélica de Estados Unidos o para defender los territorios de otros países que están a kilómetros de distancia y no en nuestra frontera sur, por ejemplo. Entonces, ha sido lo único que he sacado en claro en este tema de la OTAN, que ha salido su santidad a brillar para eso, para decir, chicos, que estoy aquí y que me quedan 2 telediarios y a ver dónde me puedo encajar. Bueno, yo como dato curioso, que quería comentarlo, porque me parece muy curioso la imagen de Boris Johnson viendo esto, el Prado. No ¿No has visto la imagen? he llegado a verlo. Hay un montón de memes. Sí. Porque hay un momento que está mirando, hay un meme muy gracioso porque está mirando el cuadro de Carlos V en Müller, tras la batalla de Müller. Sí. Y hay muchos memes diciendo, ¿pero esto es todo vuestro o a quién se lo habéis robado? Y, es que... Pero fuera de coña, aunque tiene una pinta de bastante retrasadito, es una persona muy inteligente que estudió Bellas Artes. De hecho, hay un vídeo suyo recitando la Ilíada en griego. Sí, no, es un tío que es con muy una culto cultura. Y le gusta mucho el arte, posiblemente de los líderes que había allí, el más culto. Otro que también se apartó un momento, pero fue algo tímido, fue Macron. Pero el que realmente creo que disfrutó del Prado fue Boris Johnson. Sí. Que de hecho a mí
de los que, fíjate que a mí los ingleses, que Dios me perdone, pero es de los que, no sé, mejor me Sí. cae. No, la verdad es que No deja de ser un inglés, pero bueno. sí, le gustan sus fiestas, sus cosas, pues en fin. Es el inglés medio típico. Sí, y de los que los viernes por la tarde pues se van a los Al pub pubs y se ponen tibio. hasta arriba y después hacen balconing. En fin, bueno, pues vamos a hablar ahora de otra historia. Bueno, estaba hablando antes de eso, de lo de duplicar el gasto de bélico y a dónde irá destinado y segundo, de dónde se va a sacar ese dinero. Ese dinero se va a sacar finalmente o bien de impuestos o bien de deuda. Pero lo del gasto militar, ojo, que yo soy de los que considera que eso de recortar gasto militar es una tontería y son soflamas estúpidas y tontas. Pero la pregunta es, ¿no es tan fácil duplicar o aumentar un presupuesto así por la cara? Primero, Sí, ¿el para gasto ello sí. va a ir realmente a donde se necesita? Segundo, tenemos un ejército acomodado a un tipo de gasto militar. Si se amplía, habrá que plantearse que hay que ampliar el ¿Qué tipo ejército. de Entonces, ejército queremos? es que lo mismo, no es tan fácil como ampliar el presupuesto. Hay que saber. No, Sé, la cosa es muy fácil, es simplemente decir, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que me da la sensación que van a ampliar, pero a lo mejor ese presupuesto, los peces gordos se lo siguen quedando y aumentará el precio de los, yo creo que lo de los va a ser, proveedores. que va a ser lo siguiente, va a ser, a ver, tráeme el Albarán, una pistola, no, una no, dos. Un cohete, dos, pues eso va a ser lo que van a hacer y dedicados pues eso. Y es lo que te estaba diciendo, pues ¿de dónde van a sacar ese dinero? Al final pues lo sacarán de los impuestos, como está sucediendo con la recaudación que están haciendo a través de los impuestos a los carburantes, que ya cuadruplica, o sea, desde que salió, desde mayo hasta junio, ha cuadruplicado lo que era la ayuda, esta ayuda, entre comillas, del gobierno, de la de los 20 céntimos. Bueno, que son 15 en realidad. Es decir, entre enero y mayo el gobierno ha destinado 1.423 millones para bajar esos centimillos en cada servicio de carga de combustible, pero a cambio obtiene de nuestro dinero 5.154 millones. ¿Esto es lógico? Hombre, la verdad que no. No tiene ninguna lógica, es decir, quítale los impuestos, porque la subida del carburante pues se debe a varias cosas. Una entre ellas es, por ejemplo, el cambio. Nosotros nos alimentamos, digamos, del Brent, ¿no? Entonces, ese se compra, es lo que estábamos hablando. Sí, bueno, El petróleo no está tan caro como para que suba tanto. son muchos Una de las factores. subidas, exactamente, una de las subidas de este factor es que compramos en Brent y compramos en dólares. El tipo de cambio. Efectivamente, el Que tipo ahora de cambio el ahora euro está casi a la paridad. No es como antes, que era mucho más fuerte con respecto al dólar. Efectivamente, entonces El esa es tipo una de de las cambio, cosas. luego es verdad que las grandes empresas no disminuyen los beneficios. Ujú, Es decir, si aquí no apretamos todo el cinturón, pues Sí. que también se la aprieten ujú. las grandes. De hecho, también hay denuncias de que muchas gasolineras han salido ganando dinero porque, Sí, claro, porque- el dinero que se le ha dado para rebajarlo, Sí. al final no llega a rebajar. Eso es más sencillo de decir. Porque no se fían del gobierno. Pero eso es muy sencillo, pero es que es mucho más sencillo. No, que eso fin, no, que algunos son unos canaduras. Bueno, aparte, pero que hay gente que no se fía de que le fueran a dar el Pero dinero, sí, como el de gobierno hecho siempre, está el gobierno sucediendo. siempre paga, eso es una excusa, porque Pero- uno pero- vota a la derecha y como gobierno a la izquierda dice, Pero no ¿cuánto fío, y puede al revés. aguantar? Sí, ¿Cuánto puede aguantar una empresa? pero el gobierno paga. Es de, de hecho, posiblemente es de lo que paga más. Sí, pero a calenda greca, como No, decían no, los clásicos. el Estado no tiene un pago tan alargado como lo tienen los ayuntamientos. Pero en muchas situaciones y en gasolineras Pero en pequeñas, este caso no familiares y se puede eso. culpabilizar a que no se fíen del gobierno. Porque generalmente ahí hay también mucha trampa en la gasolinera. Lo que pasa es que lo más sencillo era haber recortado temporalmente los impuestos. Pasa que cuanto más caro es el producto, menos porcentaje cubren los impuestos. Que son muchos Y conflictos. después, por otro lado, algo que hace también que se encarezca también el paso del crudo a ya la gasolina y el diésel, cuando se hace el proceso, que se utiliza sobre todo, lo que se suele hacer es calentarlo y tal. Bueno, pues lo que hacen es utilizar gas. Y entonces, pues al precio que está el gas, pues dígame,
el nivel. Y después ya pues, la mitad por lo menos también es de impuestos, que es una cosa absurda, es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros estamos pagando impuestos para que nos rebajen 20 céntimos y aparte están recaudando 4 veces más. Es una cosa absurda cuando podrían estar reduciendo esos impuestos y evidentemente eso se iría también al IPC. Que le echan la culpa continuamente al tema de la guerra, pero es que somos el país de la Unión que tiene más alto ahora mismo la vida. Sí. Porque te vas a Alemania y está en un 7 y algo. Nosotros estamos en el 10,2. En Alemania está en el 7 y algo. En Portugal también está por debajo. Me parece que Suiza está en 2 y pico. O sea, el encarecimiento se debe a algo. Y ese algo... Pero eso sí, el modelo productivo español. Porque toda la crisis nosotros siempre sufrimos más que el resto de los países europeos. Pero es por el modelo productivo. Porque es que tenemos un problema que o cambiamos el turismo por algo, Sí. por otra materia, o mal vamos. Eso es claro. Y luego, pues que las medidas aquí el problema es que son medidas desesperadas, no hay medidas a medio plazo. Todo el mundo quiere medidas desesperadas de decir, he hecho esto. Pues, pero después tampoco es que nos recortan en gastos y entonces si tenemos un Estado elefantiásico, que ya no es solo el Estado, sino ya el Estado de la autonomía y es que y después los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ahí aparte, por ejemplo, ahora Sánchez está exultante porque le están saliendo unas cifras de paro extraordinarias, no sé qué, pero es que hay muchísima gente que está viviendo del Estado. Hay muchísimos funcionarios y gran parte de ese trabajo que se está creando es a través del Estado, de la autonomía y del Estado central. Entonces, hay que sacar la tijera y liarte, pues fíjate tú, la señorita esta, la exmujer o la expareja de Pablo Iglesias, que se han ido a Estados Unidos con la Chupipandi a hacerse fotos en Nueva York. Y se llevan un Falcon. a Nueva York, que no sé por qué va todo el mundo. Ha ido claro, Ayuso, ha ido Pedro Sánchez, ha ido esta, fue Abascal y Espinosa Montero. Sí, bueno, Todo el pero eso mundo van va a allí. buscar dinero. Espinosa Los Monteros, vamos, yo diría que tiene muy buenas relaciones allí en Estados Unidos y va a buscar dinero. Está claro. Pero la Chupipandi, díganme ustedes, ¿a qué van? ¿Qué representan? Esa señora ministra, que es impresionante. Hoy, vamos, el lunes la señora Ayuso también ha ido a Estados Unidos y por lo visto ha publicado a muy mala hostia y bien que hace su horario, su agenda, la agenda que tenía allí en Estados Unidos, poniéndola en evidencia a la Chupipandi. Pues bueno, pues estábamos hablando ahora del tema de Sánchez, que está exultante con las cifras del paro, pero bueno, vamos a dar otras que son también muy interesantes. Actualmente se cifra en un 27,8% los españoles que están en riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza, esos son también los que no se pueden ir una semana, por ejemplo, es uno de los baremos de estar en riesgo de pobreza, es una persona que no se puede ir al año una semana de vacaciones. Que, por ejemplo, ¿qué dirán esas personas que no pueden hacerlo o que tienen a sus hijos cociéndose este verano en las 4 paredes de su casa mientras ven a la Chupipandi que se suponen que iban a hacer la revolución y se van de fiesta a Estados Unidos? Pues habrá que ponerse ojo al parche y ver las próximas elecciones, ver dónde van estas señoras. Pues como decíamos, está en riesgo de pobreza, pues superando los valores de 2020, algo muy vinculado a población en situación de baja intensidad de empleo, que es un término que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, es decir, que trabajan más bien poco, que subió del 10 al 11,6 en un año. La incidencia de este valor de población en riesgo de exclusión pues golpea de un modo más severo a los inmigrantes, suponiendo, en el caso de los comunitarios, hasta el 40%, que me ha sorprendido bastante, del total, y en el caso de los extracomunitarios, hasta un 65%. Y si nos vamos al índice de carencia material severa, en España tenemos un 7,3% de personas que viven en la pobreza. Estamos hablando de 3,5 millones de personas. Son 1.250.000 más
que antes de la pandemia. Luego, entonces, salimos más fuertes, como decían todas las portadas de aquellos periódicos de izquierda a derecha que cobraron como Judas esos jugosos 5 millones que dio el gobierno, como estábamos diciendo, que el dinero a qué se dedica, pues entre ellos a comprar las portadas de todos los periódicos, los de derecha y los de izquierda. Y ese dinero sale de nuestros impuestos y aquel nefasto pues 25 de mayo, que fue pues, un ejemplo del gasto que se hizo, con esos 225.000 millones de gasto adicional entre los años 20 y 22 por el tema del COVID, para usarlo para lo que denominaron el escudo social. Entonces, existe ese escudo social, ¿para qué se utiliza? Es vergonzoso, sinceramente, las cosas que están pasando aquí en España. A ver, es que económicamente como no hay una apuesta decidida y se cambia el modelo productivo, es insostenible. Somos sostenibles porque el Banco Central nos compra la deuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que aguante. Hasta que aguantemos, hasta que no sé yo. Yo creo, a ver, el problema es que se comparan números, ¿verdad? Con números se pueden parecer a la época de Grecia. Si quebró en 2008, a la época de Grecia de 2005. De hecho, hay muchos vídeos comparativos. Lo que pasa que es verdad que la gran diferencia entre España y Grecia es que Grecia podía caer, España no puede caer. No, España es imposible. Somos 47 millones de españoles, es mucha tela. Y lo que pasa es que al final eso es como el endeudamiento constante va a hacer que llegue un momento que vivimos por pagar deudas. Sí, es lo que me pretende, por ejemplo, Soros, gente como Soros, que quieren que haya una deuda eterna y ya está, y vivir a eso. Yo propongo otra cosa, que se haga como hacían los judíos, cada 7 años, si no me equivoco, se saldaban las deudas, porque todos los países se deben entre ellos. Pues que digan, no, señores, tabula rasa y vamos a empezar desde un principio. Sería más justo, pero eso solamente lo puede hacer Dios y quizá los judíos. El pueblo elegido. Pues, ¿y tú traías una noticia local? Pues mira, tengo ¿O me equivoco? Sí, y bien. tengo otra cosa que quería comentar. ¿Has visto la noticia? Bueno, es que no se me... que denunciaron... Habla un poco más fuerte que después se nos Sí, que quejan. se nos quejan, ¿no? Luego, la denuncia que han hecho, bueno, en el diario Jaén, en redes sociales, ¿no? De un problema, ¿no? De que el cáncer, es decir, que le han dado una lista de espera de 180 días para el padre de Ana Rodríguez, que le denuncia larga en la lista de espera por una operación de cáncer de páncreas. Claro, una operación de esta gravedad no puede esperar 180 días. Y aquí hay una cosa curiosa, que como lo que te has dicho, ¿no? Las declaraciones, ¿no? Nosotros somos una familia humilde, mis padres nos han pagado las carreras con esfuerzo, defendemos la sanidad pública y no es justo que alguien destine su ahorro a una operación, porque al final se tiene que ir a la privada, cuando siempre han cumplido con sus impuestos. Exacto. Y es verdad, es una cosa que es de lo mejor que tenemos. Lo que pasa que entre los que están aprovechando para cargársela y los que parece que la odian, pues al final hacen que este tipo de cosas la gente se tenga que ir a la privada y que genera también que la gente pues le está pillando tufillo cuando es lo mejor que tenemos. Pero bueno. Lo que hablábamos, que más de una vez lo hemos dicho aquí, que de unos años para acá, comparativamente, si escuchamos en radio, en televisión, los anuncios publicitarios, pues se ha pasado de la nocilla, se ha pasado a Deslas y a todas estas cosas. Cada vez hay más de seguros sanitarios y de ese tipo de temas. Al final vamos a llegar a eso, al desmantelamiento de quizá la pública porque den, pues eso, que sea más lenta que el caballo del malo y ante una operación de páncreas, esas cosas pues que podrían derivarlas, como hicieron en el caso del COVID, lo podrían derivar perfectamente a otra. Lo que pasa es que en la privada tampoco no te hacen ciertas cosas, digamos, tendría que ser... La privada tiene una cosa, y eso después de haberlo visto por experiencia no propia, pero sí cercana, gana en una cosa, la rapidez de la atención, que es donde la pública eso, y que no te meten otra familia al lado, simplemente. Ya, pero bueno, pero después muchas veces... Pero luego, cuando, por ejemplo... Las cosas serias te cobraban... No, las cosas serias está claro que la pública, por material, por medios, por todo, eso lo sabe Dios. De hecho, muchas veces la privada te deriva a la pública. Sí. Porque tú que es funcionario, le dan en la muy fácil le dan a escoger qué es lo que quieres, porque tiene un convenio con la privada para
descongestionar la sanidad pública. Pero luego las cosas chungas te mandan a la pública. Mm. Y la cosa curiosa fue que cuando estaba con el tema de las PCR, en la pública te la hacían gratis, en la privada Claro. te la cobraban aparte, pese a que tenían seguro. Pero Sí, bueno, esos son los detalles de que hay cosas que... El problema no es que ni lo privado se gestiona mejor que lo público, ni lo público se gestiona... Es decir, lo público y lo privado se gestiona por personas. Sí. Y las personas hay gente que gestiona bien y gente que gestiona Bueno, mal. también El problema es que la presión que hay en lo privado no está no la tiene en lo público. Bueno, Entre también, comillas. sí, entre comillas, porque después también el problema está en los mandos políticos que ponen también en sanidad. En fin, pues si encuentra la otra... Sí, bien. tengo dos cosas más que denunciar. Sí, De continúa. Jaén. Una, la evolución de la deuda durante la pandemia. Seguimos siendo el municipio, Bueno, hay que el decir cuarto, ¿no? Era el cuarto más que- endeudado de España que tiene... Pues de España no lo sé, pero aquí en Sí. concreto, en el año 2019, la deuda de la ciudad de Jaén estaba en 456.509 millones. Madre mía. Ha aumentado, si no me equivoco, sí, en el año 2020 de la pandemia aumentó 481 y ahora está en los 604. Es decir, que ha subido una barbaridad en lugar de haber recortado. Habrá que ver eso luego cuando no explote, porque ya decíamos aquí que le salieron los números al ayuntamiento, Sí, pero decían que sí, estábamos que se contentos. dispararon, Ajá. en cambio, pero se disparó el pago a los proveedores. Sí. Pues al final la deuda también se ha disparado en este sentido. Entonces, no habrá sido la gestión tan he dicho que eran 600 millones. Lo que, 600. no 600.000, perdona. Que le he metido ahí. Es que lo he leído. Es que le estaba borrosa la imagen. Son 600. En ese momento, vamos a ver cuando se haga la fiscalización de todo y salga. A ver Eso qué lo que pasa. significa es que no se puede hacer nada, prácticamente. Eso va a pasar. Y aparte que no también... ata de manos y pies. Y aparte Lo también... que hay que ver cómo han gestionado para aumentar. Yo entiendo que se ha hecho más gastos, pero macho, que. Pero no es sé que qué hemos hecho. de eso ayudó un poquito PP, PSOE, cada vez que entraba alguno metían a alguien en el ayuntamiento también. Entonces, Lo que el ayuntamiento necesita es coger, es decir, vamos a ver, ¿cuánto personal hay trabajando? ¿Quién ha entrado como debe de entrar con una posición? ¿Quién realmente es necesario y quién no es necesario? Hace falta una auditoría, es decir, estos puestos son necesarios, hay que reforzar puestos, porque hay que reforzar puestos en ciertas actividades, pero en las que no hay que reforzar, arreando. Vamos a estar aquí pagando aquí todo el mundo como tal. Mira, aquí está la deuda por barba, 4.511 euros debes tomar. ¿yo? Sí. Eso Bueno. por barba, en la ciudad de Jaén. Ahí lo tienes. Estoy mirando a ver a nivel internacional, a ver a nivel de España en qué número está, pero no sale. Pero bueno, Sí, si no me equivoco, estaba la... Que me sorprendió también, por ejemplo, Jerez. Jerez, si no me equivoco, es la segunda. Y Jaén creo que es la cuarta. Joder, barbaridad, macho. O lo era la última vez que lo miré y es horrible, vamos, eso no deja funcionar una... ¿Y tenemos algo más antes de pasar a... Y esos datos son al invitado? a 31 de diciembre de 2021. Sí, es la última cosa. Una denuncia que han hecho Ciudadanos, Partido Popular, Jaime Benzema, sobre que en la OTAN, cuando se sirvió aceite de oliva, no se tuvo en cuenta el de la provincia de Jaén. Que, de hecho, en la cata de la cumbre de la OTAN del desayuno había dos tipos de aceite. Dos de Albacete, si no me equivoco, y uno de Córdoba. Porque son los tres galardonados del año anterior, ¿no? Pero no había ninguno de Jaén. Es cierto, Albacete ganó el... Sí. Pero no había ninguno de Jaén. Por un lado, es verdad que hay que reivindicar que a los mayores productos se le deje de lado, pero por otro lado, quizás tengamos que profundizar más en el problema y no solo quedarnos con la denuncia de, es que nos marginan, que sí, nos marginan, pero seamos inteligentes y si pillamos dinero vamos a invertirlo en condiciones, no tirarlo como siempre nos gusta tanto. Porque hoy nos dan 1.000 millones y nos dieron la ITI y estamos igual. Aquí no se reindustrializa nada ni a tiro. Quizás haya que analizar qué pasa con el aceite de oliva para que no estemos en el top 3 o qué pasa con el aceite de oliva para que no tenga esa venta o qué es lo que pasa que no estamos haciendo bien para que esto funcione. Pues puede ser que sea que los mezclen con otros que vienen de otros sitios. Entonces así tampoco podemos aspirar a estar en ese tipo de sitios. Y que se venda como aceite virgen extra, algo que no es aceite virgen extra. Pero bueno, aún así hay muchísima calidad en muchos sitios, ¿verdad? Somos mayores productos, pero hay que autoexigirse mucho más todavía. Y con esto ya termino
por hoy. No sé si tú tienes algo más que comentar, si no damos paso a nuestro Sí, invitado. no, pero ya el tiempo que nos queda lo dejaremos para la semana que viene, porque también De se hecho, puede ahora tenemos un invitado hablar relacionado con el aceite de con el oliva. aceite de oliva. Vamos a hablar de Efectivamente, cuál es la hacemos un problemática pequeño del campo. corte y hablamos con esta persona. Pues volvemos en unos segundos. Cada semana en Radio Guadalquivir, La Opinión con Javier Pereda, en su justa medida, en su justa predicción, con J de Justicia y P de Predicción. Javier Pereda, en Radio Guadalquivir, La Opinión en su justa medida. Todos los lunes, a la 1 de la tarde, la cultura y la música mezclada de la mano de Antonio Manuel, en El Lagarto Reventón, aquí, en Radio Guadalquivir. Buenas tardes. Antonio, ¿ya estamos en el aire? Vale. Pues muy buenas, Francisco. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros en Radio Guadalquivir una vez más para comentarnos un poquito pues la problemática del campo, cómo se está viendo la crisis actual que vivimos y demás. Para nuestros oyentes, pues recordarles que es el representante de Asolite, que ya lo tuvimos hace, si no me equivoco, un año o dos. No Sí, recuerdo, hace un año lo tuvimos. Y nada, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias igualmente. Tomás. Estábamos hablando ahora mismo de que durante la reunión esta de la OTAN que habían puesto una pequeña cata de aceites y fíjate tú que no han puesto aceite de oliva de Jaén. Y estábamos hablando pues que si hay algún problema con eso. Hemos estado hablando incluso de que puede haber mezclas de otros que no vengan de sitios que son precisamente la provincia de Jaén y que no sea tampoco lo que pone la etiqueta, aceite de oliva virgen extra. ¿Eso puede suceder? Pues no lo sé, pero ante todo, como puede suceder en todos los ámbitos, pero lo que sí me resulta muy feo, que siendo a nivel mundial el primer productor, que no haya estado la provincia de Jaén ahí, no haya estado, hombre, para eso ha hecho falta una promoción de nuestro buen adobe y por suerte, por desgracia, tenemos muy buenos aceites que han ganado un premio y han estado en los mejores del mundo, como por ejemplo, no les debe ir muy para allá, hay en de Baeza, Olivares. El de Baeza, creo este año pasado, ha quedado el primero mundial. Vamos a ver, ese aceite, ¿por qué no ha estado ahí metido? Es una cosa muy rara que habiendo muy buenos aceites aquí en Jaén, que no haya por lo menos habido uno representando, o por lo menos, qué mínimo, por lo menos mi forma. Lógico. Exactamente, lo lógico. Pues yo no sé si Diputación se habrán quejado o no sé quién, pero nosotros desde Asolite, de nuestra asociación, teníamos pensado hacer una notilla de prensa. Tenemos pensado hacer una nota porque es que no lo vemos correcto. Pues aquí tiene abiertos los micrófonos y puede opinar sobre el tema. Bueno, opinar que veo malamente que siendo el mundial primero, en el productor, que no haya estado un aceite nuestro de tan buena calidad y tan buenas bondades que tiene nuestro buen aceite. Esa es la queja que tenemos desde Asolite, ¿sabes? Sí. La verdad que me resulta extraño, muy extraño, pero en fin, ahí lo dejo. Sí, la verdad que bueno, lo pusieron en la nota de prensa, ¿no?, que eran los galardonados del año anterior, si no me equivoco, pero es verdad que resulta que dice, dejar ese primer productor fuera, pues habría que ver por qué, ¿no? Pero bueno. Hombre, sean aceites galardonados del año anterior, pero hombre, como principal productor Jaén, que no haya un aceite, vamos, me resulta raro. Es que no va a haber ningún galardonado del año pasado de Jaén. Claro. Pues bueno,
¿Cómo estamos? Desde el año pasado que estuviste en nuestra onda, es que ¿ha mejorado el tema del campo o estamos peor? ¿Cómo se prevé la cosa? Pues la cosa se está viendo muy fea, ¿eh? Porque el año pasado sí hubo una buena cosecha, aunque en algunas zonas no con mucho rendimiento graso, pero bueno, hubo una cosecha bonita y tal, pero este año cómo viene la cosa, no solo hablando desde el punto de vista agrario, sino también desde el punto de vista de explotación. Hombre, el año pasado hubo buena cosecha, lo que pasa, los rendimientos fueron bajos, pero bueno, dentro de lo habido, pues ahí está. A consecuencia, porque hay gente que nos escucha, hay gente que está más familiarizada con el tema del campo, otros que no. ¿A qué se debe que no se llegase a hacer un rendimiento graso como favorable el año pasado? Hombre, mayormente por la climatología. Uh-huh. Mayormente por la climatología, porque nos llovió, no tuvo esa grasa que debería de tener. Uh-huh. Y pasó mucho estrés hídrico la planta durante todo el año. Pero es que este año llevamos prácticamente el mismo camino, ¿eh? Este año, con la climatología, por desgracia, que hemos tenido, porque la verdad que en la primavera llovió, pero no hay fondo en la planta. Exactamente. No Y tiene se adelantó el calor también bastante. Exactamente, la hora de calor se ha cargado bastante, muchísima floración, que le ha dejado mucha en la misma cápsula que sin poder abrir. Exacto. De un principio, este año, la verdad, es de pena. Ya el año pasado fue malo, ya vamos arrastrando unos años malos, pero este año ya, entre las 2 horas de calor que hemos tenido, que se ha cargado muchísima floración, que hombre, nosotros estamos ahí por lo alto más o menos, y este año si llegamos al 1.000.000 de toneladas, pues va a faltar, ¿eh? Exacto. ¿Hay previsión ya hecha de toneladas o no? Pues mira, es como dice el refrán, una para San Juan y una para Navidad, ¿no? Muy bien eso, ¿sabes? Y 1.000 para Navidad, perdona, ¿sabes? Sí. Pero que aquí los veranos cada vez se están alargando más. En la provincia de Jaén cada vez se están alargando más. Estamos llegando con verano ya, octubre, noviembre, estamos llegando. Y además estamos enlazando, si no me equivoco, 5 años de sequía, vamos. Correcto. Y la planta, el problema que tiene es que no tiene fondo. Sí, ahora han cuajado, están ahí, pero el verano es muy largo y veremos a ver la aceituna que va a quedar. Pues, es pésima, la verdad, es pésima la producción que va a haber este año y son miles de familias las que viven del olivar tradicional, ¿eh? Son miles, ¿sabes? Tenemos un grave problema que lo tengo que decir, que es los altos costes de producción. Exactamente. Producción que estamos teniendo tanto la luz, gasoil, abonos, productos fitosanitarios. Y tal como dice nuestro gobierno, esos altos costes vienen derivados de la guerra de Ucrania o ya venían de antes. No, vamos a ser realistas y hombre, nos pongamos toda la mano en el pecho y vamos a ser realistas. Vamos a ver, en el gasoil ya empezó el año pasado, donde ya vamos ya arrastrándolo en el año pasado, la luz y de lo mismo. No, que no lo vengan todo que si la guerra, no, todas no la guerra. Eso es lo que se están aprovechando para decir a ellos que viene todo a raíz de la guerra. A raíz de la guerra, pues no han subido todo, pues 200%, no han subido prácticamente todo lo que el gasoil. El año pasado teníamos a 0,50, 0,60, este año lo tenemos a unos 70 y tanto hasta allá. La luz, idem de lo mismo. Los productos fitosanitarios, idem de lo mismo. Es que son que va por 3 veces ya, le supera ya el valor que tenía este año pasado. Y así sucesivamente, pero es que le están echando el achaque, nada más que la guerra, pero es que se lo están echando y hasta que llega al consumidor, al último que al consumidor, es que al consumidor está afectando también todo está afectando todos los precios. Si a nosotros nos afecta, pues al consumidor afecta también, ¿sabes? Sí. Y que no nos echen la culpa, que le echen la culpa a la guerra, que eso es todo incierto. Que parte tendrá de este año, pero la guerra no estaba ya el año pasado, ni hace 2 años. Y muchas personas pueden decir, bueno, la luz, ¿en qué incide en el tema de la agricultura? Porque puede ser que haya personas que digan, bueno, pues básicamente en el regadío, ¿no? Correcto, naturalmente. Vamos a ver, incide, pues, la luz incide, pues, en el tema de riego, porque, vamos a ver, no es lo mismo. Porque una persona,
con un agricultor que tenga un riego que vaya a luz y otra a gasoil también. Es que puede ir o ámbito similar, pero mayormente la luz pues afecta porque no puedes regar durante el día, te tienes que envasar a una serie de horas que es donde está la tarifa más barata, que es de 12 a 8 de la mañana. Pues ahí te tienes que agarrar. Incluso ahí no te da tiempo ni a revisar los riegos en condiciones, ni mirar cosas en condiciones. Ya te tienes que alargar aparte horas de la mañana, que entre la mañana, para poder mirar este agua y revisar y arreglar esa avería. Y las comunidades regantes me consta que están comprando placas solares para intentar bajar al mínimo los costes, pero es que se salen de madre. Hombre, naturalmente, es que si yo fuera ellos, yo pondría placas también. Yo pondría placas porque conforme está la luz y está el gasoil, es que parece que te están apuntando pues con una escopeta nada más que cuando va al surtidor o cuando te viene la factura, ¡pum! Y al agricultor es lo que no pasa. Pues se lo voy a decir muy sencillamente, que siempre estamos mirando para arriba, estamos mirando el tiempo. Y lo mismo que estamos mirando el tiempo, estamos mirando de que el mes pasado pedí un camión de gasoil, ya lo he gastado, pero es que no lo he pagado. ¿Y cómo pido yo ahora otro? Claro. ¿Cómo pido yo otro si todavía debo la factura? Y nada más que así tranqueando. Y con la luz pasa igual, me cago en la más. Si no he pagado todavía este recibo de luz y ya me ha venido otro. Y vamos blanqueando. Próximamente los agricultores van blanqueando, la verdad. Y este es un problema muy grande que se deriva, lo que es la luz, el gasoil, los productos fitosanitarios nos está pegando un palo, bueno, que no cubrimos los costes de producción, no se cubren los costes de producción, que el aceite haya subido, pero no se cubren los costes de producción. Claro, además que la luz no solo afecta, como has comentado, sino en los productos fitosanitarios, es decir, afecta a todo, a la cadena, al final llega y te explota por algún sitio. Y desde Asolite, ¿cuáles son vuestras principales quejas, propuestas o problemáticas que veis en concreto en el aceite de oliva en la provincia de Jaén para mejorar o para, en fin, que no afecte la situación como está afectando de tal manera a la agricultura? Hombre, es que nos está afectando por ambos lados, nos está afectando, nos está afectando por el principio. En Asolite estamos transmitiendo y nuestro objetivo principal es del olivar tradicional en todos los ámbitos, sea político, sea social, sea del mercado, ¿sabes? Una promoción de nuestro aceite, buen aceite de oliva que tenemos de olivar tradicional. También tenemos un problema que no es chico, que son las importaciones que nos están vendiendo aceite de terceros países extracomunitarios, que no cumplen con las mismas normas ni fitosanitarias, ni sanitarias, ni sociolaborales. Tenemos otro problema que es el agua, que es mayormente el agua, que tenemos esta sierra que donde nace el agua y necesitamos un plan hidrológico justo que sea ya equitativo, porque lo que no podemos permitir es que están el agua pasando para abajo, no le niego el agua a nadie, porque no se le puede negar a nadie, para criar otros cultivos que son más beneficiosos, con menos un coste de producción que los nuestros, como súper intensivos. Y no le niego, digo que no le niego el agua a nadie, pero eso no se puede permitir. Y que aquí con una gota de agua, nuestros olivares tradicionales también se echaban para adelante y también tenían producción. Lo que no puede permitir es que aquí haya unas dotaciones de 1.000 y pico metros cúbicos y allí tengan 3.000, 4.000 metros cúbicos. Y además el coste social, evidentemente, repercute más en el olivar tradicional, mientras que en el superintensivo sabemos que es un señor montado en una máquina que coge toneladas de aceituna en 4 horas, pues puede coger lo que se coge en una temporada con mano de obra. Entonces, naturalmente, es que no da mano de obra. El olivar tradicional, pues mueve mucho personal, mueve mucha población. Repercute en todos los pueblos. Es que repercute en todos los pueblos, porque si se ve color, pues, oye, hay color para todos. Gana el delta ya, gana el electricista, ganan todos, pero claro, para eso tiene que haber una repercusión para los pueblos y para el olivar tradicional. Si no, está muerto, la verdad. ¿Qué fue de aquella promesa que hicieron de precios mínimos después de las movilizaciones que hubo de agricultores cuando se hizo el corte de la autovía y toda la historia esta, cuando le vieron la boca al lobo, el cabreo que había aquí en Jaén?
y el gobierno pues hizo esa promesa de precios mínimos. ¿Qué ha sucedido con eso? Eso pues, se ha quedado todo en el aire, humo. Eso ha sido una cortina de humo para callarnos la boca ahora mismo y ya está, porque no hay todavía nada, ningún contrato que lo pueda firmar que vaya por debajo del coste de producción. No hay nadie, no hay ningún contrato. Y si hay alguno es porque te lo exigen, porque te dicen, mira, el aceite está a 3,20, si te interesa lo firmas y si no te interesa, tú mismo, ¿sabes? No te puedes quejar porque si no, no te venden el aceite, ¿sabes? Ya. Y además supuestamente deberíamos estar aquí en España en una tesitura que nos beneficiase, porque supuesto ha subido una barbaridad el aceite de girasol con el tema, en este caso sí, de Ucrania, pues debería estar subiendo, debería ser algo que no, pero nunca nos favorecen, aunque en estos casos pues que están digamos negativos por el hecho pero y bueno, y es lo que pasa, que también el año que viene, si viene mala cosecha, pues lo que hace el agricultor es una buena que ha habido, que ha tenido un precio más o menos bueno, pues utilizarlo como si fuera 2 temporadas, ¿no? Digamos. Sí, claro. Pero bueno, que volvamos otra vez lo mismo que la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Vamos a ver, estamos de acuerdo, pero en que ha habido guerra de Ucrania y hay, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, el problema lo tenemos nosotros. El problema desde que viene arraigado desde aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aceite de girasol, ¿por qué no hay más girasol aquí? ¿Por qué no hay más aceite de más girasol aquí? ¿Por qué? Porque no le permiten, no cubren el coste de producción, sembrar un girasol. Los trigos, ahí tenemos lo mismo. Tenemos los hilos que son del Estado. Tenemos hilos que tenemos del Estado de hace muchísimos años, que están muertos de risa, que ahí se pueden almacenar. Casi en todas las provincias hay hilos de grano. Ahí se podía almacenar perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ni vale el grano, ni que vale el girasol, ni vale nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque tienen que repercutir esos agricultores en transformar su explotación en alternar otro cultivo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque no ha sido rentable, porque no le pagan. Es más bonito traernos el grano, traernos el aceite y traernos otras cosas de terceros países extracomunitarios que no cumplen con las mismas normas fitosanitarias, ¿no? Es que no estamos jugando con la misma baraja de cartas. Y para ello, pues se pierde mucho en el camino. Es que se pierde mucho en el camino. Y no, claro. Eso no puede ser, habiendo criaturas que de verdad que han tenido que echar manos para otro cultivo. Y por resumir un poco, ¿cuáles serían las principales demandas? Porque bueno, hemos hablado de lo del tema del plan hidrográfico equitativo para todos, no injusto. Bueno, en su día hablábamos de los precios mínimos, de los precios justos para el aceite. ¿Cuáles serían sus principales demandas que creen que solventarían el problema que tiene el campo, en este caso el campo jiennense? Hombre, lo primero, un precio justo y que fuera competitivo con cualquier otro cultivo. Que, hombre, es que de ese cultivo viven, como le he dicho anteriormente, viven miles y miles de familias. En el olivar tradicional, miles de años que está puesto aquí, y es una lástima de que se arranque ahora, porque en todos los sitios no se puede arrancar, no se puede transformar ese cultivo, y es lamentable de que si tuviese una gota de agua, como he dicho antes, a lo mejor no tendrían que arrancarlo, o no tendrían que alternar otros cultivos, porque usted me va a decir, en una zona de montaña, en una zona de sierra, claro, a ver qué transforman ahí, a ver qué convierte ahí. Aparte, hoy en día, tanto que hablan del tema climático y toda la historia esa, el olivar es digamos, sumidero de CO2. Efectivamente. Pues quizá debería derivar también hacia ese lado las demandas. Es decir, si yo tengo tantos olivos, si en Jaén hay millones de olivos, digamos que es un bosque hecho por el hombre, pues quizá esa demanda debería ir por ahí. Quizá a lo mejor las subvenciones que vienen de Europa también podrían pasar por ahí. También el hecho de que haya olivo significa que se esté cuidando una tierra, que también se eviten que arrolle, que haya incendios, etcétera. Hombre, debería serlo en parte, está orientado ahí, pero como ha dicho usted, el mayor bosque humanizado que hay, un sumidero de CO2, me devuelvo otra vez también a decir
mire usted, nosotros estamos con el CO2 y luego aparte nos están exportando aceite y semillas con grandes buques que no sabéis lo que contaminan, con grandes buques, con grandes que pillan 500 coches a lo largo, grandes buques de lo que contaminan eso. Y nosotros, que somos sumideros, nos están siempre echando el pie en lo alto. Exactamente. Preferimos traer el producto de fuera con todo lo que contamina antes que lo nuestro. Es que no, me parece que no vemos lo nuestro y vemos los como el refrán que dice. No, en definitiva, Sí, es que los que hacen las leyes parece que están trabajando para oligopolios de la alimentación y no precisamente para los pequeños productores, desde mi punto de vista. Así mismo, aquí lo que pasa es que los grandes son grandes y cada vez se están poniendo más ricos y el mediano y pequeño agricultor cada vez más pobre y echándole el pie en el pescuezo, ¿sabes? No dejan que crezcan, de verdad, porque también hay parte muchos que son muy beneficiarios porque hay tratados y poderosos fondos de inversiones, corporaciones agroalimentarias, etcétera, etcétera. Son firmas que no tienen una cara, mientras que los pequeños agricultores sí sabemos cada uno, además los que somos de pueblo, saben pues estas olivas son de Paquito, estas son de Antonio, estas son de tal, y son personas y son familias. Entonces ahí es donde tendríamos que ir, a esa defensa, no a defender unos oligopolios que en definitiva pues muchas veces son fondos buitres o son personas pues que al final lo que hacen es que se pase del propietario a proletarizar a esas personas. De hecho, algo similar ha pasado con algunas grandes explotaciones de ganado, por ejemplo, en Murcia, con alguna granja y tal, que si al final los grandes se están comiendo las pequeñas explotaciones porque es inviable mantenerlas con estos costes. Bueno, Tomás. Está pasando en todo el sector primario, que es de vergüenza, pero está pasando en todo el sector primario y en todos los aspectos, en todos los aspectos, a todos. Además, esta gente pues no se casan con nadie, o sea, el dinero no tiene nación, digamos. El dinero no tiene nación, como aquí se dice. Hay mucha gente que se está aprovechando de esos tratados de libre comercio y están poniendo, hace un tiempo, he escuchado yo en radio, una entrevista en el que hablaban de las judías verdes que se estaban produciendo en tal, y decía yo, pero judías verdes aquí no se producen en Almería. Y entonces pues dijeron en Marruecos y tal, y entonces pues era una firma española, pero que estaba apostando ya en Marruecos. Y hay gente, pues pequeños agricultores que no tienen ese dinero, evidentemente, para poner explotaciones allí en Marruecos, sino que tenemos lo que tenemos. Y desde mi punto de vista, pues los gobiernos, los partidos políticos deberían defender eso. Y a día de hoy no hay ningún partido político que represente esa lucha. En Europa, ninguno. Porque de hecho hay algunos que se dan la palmada en el pecho y se montan en tractores y dicen que si los agricultores españoles, que si son muy patriotas, pero a la hora de la verdad, a la hora de votar por temas de tratado de libre comercio, al final no tienen las cosas muy claras. Así mismo es. Pues sí. Bueno, pues Francisco, si quieres comentar algo así para finalizar, que es conveniente, o Tomás, si tienes algún tema más. No, yo lo que quiera decir Francisco. No, hombre, yo decir que nuestro objetivo principal que tiene nuestra asociación es la defensa del olivar tradicional en todos los ámbitos políticos, sociales y de mercado. La promoción de las cualidades de nuestro buen aceite que tenemos y su repercusión entre la lucha contra la despoblación que tenemos con el mundo rural. Esa es otra. Claro, el olivar tradicional es que el olivar tradicional es el pilar y la fuente económica de aquí de la provincia de Jaén, de cientos de pueblos que están amenazados por el paro y por la despoblación. Y es una forma de arraigo, en definitiva. Si tú tienes algo de lo que vivir, pues te arraigas, tienes un arraigo, tienes una familia y puede progresar un pueblo y puede sobrevivir. La verdad que sí, nuestro objetivo pues es conseguir que haya una medida que garantice la supervivencia del olivar tradicional frente a la cultura de otros cultivos de conversión.
Y pues, ya lo que le he dicho, la despoblación del mundo rural que tenemos en lugar. Claro. Sí. Además que es verdad, una forma de que en las pequeñas poblaciones que están más apartadas de los grandes núcleos, pues una forma de luchar contra la despoblación. No hace falta tener que subvencionar a nadie para que vuelva a habitar un pueblo, sino fíjate, lo que hay que buscar es economía local que funcione. Y con precios dignos. Si funciona la economía local, funciona todo. Funcionan todos. Bueno, algo sí le quería preguntar yo. ¿Se prevén movilizaciones si siguen las cosas igual? Pues mire usted, han contactado con nosotros otras asociaciones independientes también. Para el día 12, que va a haber día 12, va a haber trastornada. Lo que pasa es que nosotros ¿12 de este mes? Sí, el 12 de este mes. Muy bien. Estamos ya fuera de lugar, porque no me comentaron este viernes y ya estamos para solicitar los permisos, para haberlo hecho ahí en Sky. Pero no quita de que posiblemente a lo largo de este mes subamos a Madrid, ¿sabes? Subamos a Madrid posiblemente y vayamos con otras asociaciones en conjunto. Yo en mi asociación estamos moviendo. Por cierto, hoy me parece que teníamos una reunión con algunos directivos de otras organizaciones también, pero por visto no sé lo que ha pasado, que me ha dicho el secretario que no podía hacer. También para ver lo que pasaba, a ver si nos podíamos unir o a ver si podíamos una hoja de ruta o hacer algo también. Hace falta movilizaciones y... Es una pena conforme está, la cosa, es una pena de verdad. Y un problema que la fiesta, que no es solamente el agricultor, porque por ejemplo le hablo del gasoil, hablo de la luz, hablo de lo que le hable, no es solo el agricultor, sino es toda la ciudadanía, que yo no sé cómo toda la ciudadanía nos ha dicho, basta ya, y vamos a tirarnos a la carretera, vamos a tirarnos a la calle, vamos a tirarnos y vamos a dejar puesto, porque cualquier trabajador mismo que se desplace a 8 o 10 kilómetros, si al cabo del mes le costaba, por ejemplo, donde si 100 euros de gasoil, ahora le cuesta 300. Eso hay que verlo, y yo no sé cómo no está toda la ciudadanía tirada al suelo, porque cuando hubo al suelo, a la calle, yo no sé cómo, cuando estuvo en la parada de transporte que hubo, los 20 céntimos no hemos aprovechado todo, vamos a ser realistas. Hay socios nuestros de asociación que han estado apoyando a los transportistas, han estado de día y de noche, ¿vale? Pero es que esos 20 céntimos se han aprovechado toda la ciudadanía. Vamos a tirarnos a la calle, que en vez de a lo mejor que hubiese sido 20 céntimos, a lo mejor hubiese sido 25, 30, 40. Oye, o a lo mejor, lo que no puede ser que el barril... Pero es que no hace falta una ayuda, es que lo hemos estado hablando aquí, es que el problema está en que también nos asan a impuestos que después utilizan para chaminar de la Carlota. Es que se malgasta el dinero a raudales. Lo que tienen que hacer es una tijera y empezar a cortar y cortar y cortar en pollina de la Carlota y dedicarlo a lo que es necesario. Más del 50 y tanto por ciento son todos impuestos. Efectivamente. Es que han recaudado ya 4 veces más, lo hemos estado hablando antes de que entrara usted, han recaudado 4 veces más de lo que han invertido en esta ayuda. Que al final la ayuda también no es que nos la da el gobierno, sino que la obtiene a través de nuestros impuestos, de nuestro trabajo. Exactamente, es que más del 50 y tanto por ciento son todos impuestos. Y que estamos de acuerdo de que el barril de petróleo estaba, me parece, hoy vaya sobre $100, a 112 euros, hasta el precio que tiene, venga ya, por favor. Por algún lado se está ya columpiando la cosa, ¿no? Sí. Creo que ya está bien. Y eso ahí pues, no hay quien lo soporte. Bueno, pues yo creo que... Pues sí, sí, yo creo que ya estamos llegando al final del programa, si no me equivoco. Y nada, agradecerle que haya estado aquí con nosotros hoy y habernos contado un poco, pues bueno, las preocupaciones y cómo está la situación en el campo, que esperemos que si con el tiempo se va solucionando, ¿no? Porque es verdad que llevamos arrastrando durante unos años los problemas y no termina de encontrarse una solución. Un parche, promesas incumplidas, pero seguimos sin ver una solución clara y eficaz que realmente llegue a quien tiene que llegar. La verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. Que tenga un buen día y ya sabe que tiene su casa para cuando necesite cualquier cosa. Igualmente, y ustedes no duden en contactar con nuestra asociación, con nosotros, a nivel particular conmigo, con quien quiera de la asociación, que estamos a su disposición cuando quieran. Perfecto. Un saludo. Pues, muchísimas gracias. Igualmente. Un saludo. Adiós.
Bueno, Tomás, vamos despidiendo El programa que el se ha programa. quedado un poco bajón, Sí. porque la verdad es que es una situación bastante Es que dura un la que problema. está, y este año, tal como está diciendo, hay una cosecha muy regulera y es que es la historia, que no solamente es los costes de producción, sino también después qué nos va a dar el campo. Si no Ya. llueve, malamente, y si los Es que costes son tiene altos... la problemática concreta del campo más la problemática que hay Sí. económica en general, porque Ujú. el año pasado la mayor parte de la inflación la producían los precios energéticos. Hoy el 50% de la inflación, energético y de carburante, hoy el 50% de la inflación la produce la alimentación. Eso significa que ya Efectivamente. esos costes de energía y de carburante se han trasladado a la cesta de la compra y así seguiremos hasta que se traslade a todo. Y muy importante que esos costes, al final, a quien van son precisamente a las personas más sensibles económicamente, Sí, a las familias que tienen menos ingresos. sí, porque a ver, Porque lo que compran es básicamente comida y seguramente luz, combustible para para ir el techo y luego y se acabó. exactamente. Además, vamos, esto es lo de siempre. Los precios suben, pero los salarios no. Al final, el que antes estaba justo, ahora se va a empobrecer. El que antes estaba bien, es decir, no es que fuera tampoco sobrado, pero estaba bien, ahora se va a quedar injusto. Al final, los únicos que van a salir ganando van a ser los que están muy sobrados, que aprovechan la situación Y la agencia solamente para tributaria... comprar más barato e Y invertir. la agencia tributaria, tal y como dijimos, tampoco ha revisado los parámetros de los ingresos con respecto al IPC. Ya. Con lo cual que nos están... las personas pasan a calibrarse en una nueva... digamos, clase social, porque hay personas que van a pasar de ser clase media a clase media baja, otros que están en clase media baja o entrar en esta lista en la que hablábamos de 3,5 millones de personas que están ya en la pobreza. Pues, Qué bajona, macho, la verdad para que empezar sí. la mañana, por Dios. Pero bueno, Esperemos dar buena... Bueno, hay una buena noticia que vamos a dar para Venga. que no esté el bajón este, y es que no sé si te has enterado de la noticia de un perrillo que se le cayó en mitad del mar, en Ibiza, a un oquiri. Ah, no. Pues el tío ha nadado más de 200 kilómetros y apareció en las costas de Murcia y lo tienen ya. Le miraron el serio? lector. Sí, un héroe, ese perro, luchando contra el mar, que es una cosa muy difícil, y el animal, por la supervivencia, llegó. Mira, al final ha salido una noticia un poco más alegre y está con sus dueños ya. Nos quedamos con eso. Pues nada, a todos gracias, Tomás, como cada miércoles. Gracias y a a ti. todos ustedes porque tengan un buen día.